A simple vista, Carlo Acutis era un adolescente de su tiempo, vestido con jeans y zapatillas, con una mente brillante para las computadoras y una pasión por los videojuegos. Sin embargo, detrás de esa fachada de completa normalidad, latía un corazón en una frecuencia distinta, un alma que parecía recordar una melodía antigua. En sus ojos no solo se reflejaba la luz de un monitor, sino también un anhelo profundo por lo trascendente, una conexión directa con el cielo que desconcertaba a quienes lo conocían. Nació en una era de velocidad y escepticismo, en un mundo que a menudo relegaba la fe al rincón de las tradiciones pasadas. Su familia, aunque respetuosa de sus creencias, no vivía una devoción intensa. Pero en Carlo, la espiritualidad no fue una herencia impuesta, sino una fuente que brotó desde adentro, pura y arrolladora. Desde muy niño, una sed insaciable por lo sagrado lo impulsaba a buscar el silencio de las iglesias, a formular preguntas que desarmaban a los adultos y a sentir una cercanía con lo divino. A través de la mirada de su madre, Antonia, el mundo se convierte en testigo de un florecimiento milagroso. Ella recuerda su propio asombro al ser guiada por la mano de su pequeño hijo hacia la misa diaria, una inversión de roles que redefinió su propio camino. La fe de Carlo no era una práctica infantil, sino una convicción firme, un faro de luz tan potente que, poco a poco, iluminó a toda su familia, guiándola de vuelta a un puerto espiritual que habían olvidado cómo buscar por sí mismos. Su vida fue una sinfonía de dos mundos que la mayoría consideraría opuestos. Por un lado, una devoción inquebrantable. La Eucaristía era su autopista al cielo, el centro gravitacional de cada uno de sus días. Por otro, su genialidad con la tecnología, que no veía como una distracción, sino como un púlpito moderno desde el cual evangelizar. Conectaba el código binario con la oración y los algoritmos con los misterios del rosario, demostrando que la santidad no exigía una renuncia al presente. Así emerge la pregunta fundamental que resuena en millones de corazones. ¿Cómo un joven de 15 años, inmerso en la cultura digital, pudo forjar un legado eterno? ¿De qué manera su vida ordinaria se transformó en un extraordinario testimonio para una generación sedienta de sentido? Su historia no es solo la crónica de una vida piadosa, sino la investigación de un misterio, el de un alma que supo encontrar a Dios en el brillo de una pantalla y en el silencio de una capilla. En el umbral de su existencia, el mundo giraba a una velocidad vertiginosa, un torbellino de innovaciones y distracciones que a menudo dejaba poco espacio para el silencio del alma. En este escenario, la familia Acutis vivía una fe cultural, un eco de tradiciones más que una conversación diaria con lo divino. Pero en el pequeño Carlo, el espíritu soplaba con una fuerza primigenia, como si su alma hubiese llegado con una memoria intacta del cielo, una melodía sagrada que el ruido del mundo no podía apagar. Desde sus primeros años, una curiosidad inusual lo distinguía. No eran preguntas sobre el funcionamiento de los juguetes, sino sobre el origen del universo, el propósito del sufrimiento y la naturaleza de Dios. Sentía una atracción magnética por las iglesias, no como monumentos de piedra, sino como hogares vivos. A menudo pedía entrar solo para estar en silencio, para sentir esa presencia que para él era más real y tangible que el mundo exterior. Su sensibilidad no era infantil, sino ancestral. La primera testigo de este misterio fue su madre, Antonia. Ella observaba, entre el asombro y la perplejidad, cómo su hijo, con apenas unos años, la tomaba de la mano para guiarla hacia la misa. No era un capricho pasajero, sino una necesidad vital, una sed que solo se saciaba en la fuente de lo sagrado. En sus ojos infantiles, ella no veía una fe aprendida, sino una sabiduría innata, un conocimiento profundo que parecía brotar de un manantial interior, puro y eterno. Se produjo una inversión de roles que desafiaba toda lógica.
El hijo se convirtió en maestro y la madre en discípula. La fe de Carlo no era una imitación de la de sus padres. Al contrario, fue el faro que los rescató de una costa de indiferencia espiritual. Sus explicaciones sencillas sobre los evangelios y su amor por la Eucaristía reavivaron una llama que en la familia se había debilitado. Él no predicaba con palabras imponentes, sino con la coherencia luminosa de su propia vida. Mientras sus compañeros de escuela coleccionaban figuras de acción o se sumergían en juegos, Carlo coleccionaba historias de santos y exploraba los misterios del rosario. No se aislaba del mundo, sino que lo habitaba desde una perspectiva diferente. Su alegría no dependía de las posesiones materiales, sino de la certeza de ser amado por Dios. Esta diferencia no lo hacía extraño, sino fascinante. Un punto de luz serena en medio de la agitación cotidiana de la infancia y la preadolescencia. Su amor por Dios se traducía inevitablemente en amor por el prójimo. Mostraba una compasión inusual para su edad, defendiendo a los compañeros que sufrían acoso y compartiendo su merienda o su dinero con los más necesitados que encontraba en la calle. Veía en cada rostro, especialmente en el de los marginados, un reflejo del rostro de Cristo. Su caridad no era un acto de obligación, sino el desbordamiento natural de un corazón que se sentía infinitamente amado y llamado a amar. Esta conexión profunda con lo divino generaba a su alrededor una atmósfera de paz. Su presencia era un recordatorio silencioso de que existía algo más allá de lo visible. Los adultos se sentían desarmados por su pureza y su convicción, mientras que sus amigos encontraban en él un refugio de autenticidad y lealtad. Carlo demostraba que la santidad no era una meta lejana y austera, sino una forma de caminar por la vida con el corazón anclado en la eternidad y los pies firmes en el presente. Así, su infancia no fue simplemente una etapa de crecimiento, sino la primera manifestación de una misión. Cada gesto, cada oración susurrada, cada acto de bondad era un hilo de oro que tejía el tapiz de su legado. En la ordinaria rutina de un niño italiano se estaba revelando un plan extraordinario. El cielo había elegido un alma joven para recordar al mundo una verdad antigua, que la puerta hacia lo trascendente siempre está abierta, incluso en la era digital. En el corazón de su jornada espiritual, un sol resplandecía con una intensidad inigualable, la Eucaristía. Para Carlo no era un símbolo ni un ritual, sino la presencia viva y real de Jesús. La describía con una simplicidad poética como su autopista al cielo, un encuentro diario que lo nutría y orientaba. Cada misa era una cita de amor, un momento en el que el tiempo terrenal se detenía y el cielo descendía para abrazarlo. Esta devoción no era una costumbre, sino el eje central de su existencia. Junto a este amor por la Eucaristía, florecía una tierna devoción a la Virgen María. Ella era su confidente, la Madre Celestial a quien acudía con la confianza de un hijo. El rosario, más que una oración repetitiva, era una conversación íntima, un ancla en medio de las tormentas cotidianas y una fuente de consuelo y fortaleza. Veía en María el camino más seguro y directo para llegar a Jesús, una guía amorosa que nunca lo abandonaba y que le enseñaba a decir sí a la voluntad de Dios. Esta vida interior, tan rica y profunda, no lo aisló del mundo, al contrario, lo impulsó a transformarlo. Mientras otros veían en Internet un universo de distracciones y peligros, Carlo percibió un continente digital por evangelizar. Entendió, con una lucidez profética, que la tecnología no era enemiga de la fe, sino una herramienta poderosa, un púlpito moderno desde el cual se podía proclamar el Evangelio a todos los rincones del planeta, hablando el lenguaje de su propia generación. Así nació su obra más ambiciosa, un exhaustivo catálogo de los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia. Con la paciencia de un monje y la habilidad de un programador, investigó, recopiló
y diseñó una exposición virtual. Cada línea de código, cada imagen escaneada, era un acto de amor. Un esfuerzo por mostrar al mundo que la presencia de Jesús en la hostia no era una cuestión de fe ciega, sino un hecho confirmado por señales celestiales a lo largo de los siglos. Su habitación se convirtió en un santuario digital, donde el brillo del monitor se fusionaba con la luz de la fe. No había división entre su vida como un joven apasionado por la informática y su alma de apóstol. Los algoritmos se entrelazaban con los misterios del rosario, y la lógica binaria se ponía al servicio de una verdad divina. Demostró que la santidad no requería huir de la modernidad, sino habitarla con un propósito trascendente, santificando cada herramienta que el presente ofrecía. Esta misión silenciosa, gestada en la soledad de su cuarto, pronto comenzó a dar frutos inesperados. Su exposición virtual trascendió las fronteras de su computadora, convirtiéndose en una muestra itinerante que viajó por parroquias y santuarios de los 5 continentes. Sin buscarlo, Carlos se había convertido en un ciberapóstol, un misionero cuya voz digital alcanzaba a miles de personas, despertando en ellas la curiosidad y la fe en el misterio más grande de la Iglesia católica. De esta manera, su vida se convirtió en un testimonio viviente de cómo la fe y la razón, lo antiguo y lo moderno, pueden coexistir en perfecta armonía. Su computadora no fue un escape de la realidad, sino un altar desde el cual ofrecía su talento a Dios. Carlo Acutis enseñó al mundo que para ser santo no es necesario hacer cosas extraordinarias, sino hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias, transformando cada clic y cada línea de código en una oración. La autopista al cielo, que para Carlo parecía una vía luminosa y serena, de pronto se encontró con un obstáculo imprevisto. Todo comenzó con una fatiga que no correspondía a la energía de un adolescente, un malestar persistente que encendió una primera alarma en el corazón de su familia. Lo que parecía un cansancio pasajero, una sombra en un día soleado, era en realidad el preludio de una tormenta que se avecinaba con una velocidad y una fuerza que nadie podía haber anticipado. El veredicto médico llegó con la frialdad implacable de la ciencia. Leucemia mieloide aguda, del tipo M3, la más fulminante. Las palabras resonaron en el silencio de la consulta, un golpe seco que fracturó la normalidad para siempre. En un instante, el futuro se contrajo, y el horizonte de una vida llena de proyectos y sueños se vio eclipsado por la urgencia del presente. La prueba definitiva había llegado, no como una posibilidad lejana, sino como una realidad ineludible y abrumadora que lo cambiaría todo. Sin embargo, donde el mundo veía una tragedia sin sentido, Carlo percibió un llamado divino. Su reacción desarmó a médicos y enfermeras, acostumbrados a la desesperación y el miedo. En su rostro no había rastro de pánico, sino una serenidad sobrenatural, una paz que parecía brotar de una fuente inagotable. Aceptó el diagnóstico no con resignación, sino con la confianza de quien sabe que su vida está en manos de un Padre amoroso, incluso en medio del dolor más incomprensible. Con una claridad que trascendía sus 15 años, transformó su sufrimiento en un acto de amor supremo. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, declaró con firmeza. Su cama de hospital se convirtió en un altar y cada dolor en una oración silenciosa. No se quejó, no preguntó por qué, simplemente se entregó, convirtiendo su batalla personal en una ofrenda universal, un sacrificio voluntario por el bien de otros. Para su madre, Antonia, cada momento en aquel hospital era un calvario y una revelación. El dolor de ver a su hijo consumirse era una herida abierta, un sufrimiento visceral que ninguna fe podía borrar por completo. El sonido de las máquinas, el olor a antiséptico y la visión de la fragilidad de su cuerpo eran una tortura constante.
Se aferraba a su mano, sintiendo cómo la vida, tal como la conocía, se le escapaba entre los dedos con una crueldad insoportable. Pero a través de las lágrimas comenzó a ver algo más. La paz inquebrantable de Carlo no era humana, era un reflejo del cielo. Sus palabras, su sonrisa constante a pesar del dolor, resonaban en su alma como ecos de una profecía. Comprendió que no estaba presenciando el final de una vida, sino el cumplimiento de una misión sagrada. El niño que la había guiado a la fe, ahora le estaba mostrando cómo enfrentar la muerte con una esperanza que trascendía toda lógica terrenal. La habitación del hospital dejó de ser un lugar de agonía para convertirse en un cenáculo de fe. La presencia de Carlo irradiaba una luz que conmovía a todos los que se acercaban. Las enfermeras comentaban en voz baja sobre el joven que nunca se quejaba, que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa. Su sufrimiento no lo aisló en la amargura, sino que lo abrió aún más al amor, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de amar a través de él. Así, la enfermedad se convirtió en el punto de inflexión definitivo, el crisol donde su alma fue purificada y su testimonio sellado para siempre. La rapidez con que avanzaba la leucemia era paralela a la velocidad con que su espíritu se preparaba para el encuentro final. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma se fortalecía, anclada en la certeza de que su autopista al cielo, aunque más corta de lo esperado, lo estaba llevando directamente al destino para el cual había vivido cada segundo de su vida. Los últimos días se precipitaron con la velocidad de una estrella fugaz. El cuerpo terrenal de Carlo cedía, pero su alma, serena y preparada, se alistaba para el viaje final. La habitación del hospital, un espacio de ciencia y esterilidad, se había transformado en un umbral entre dos mundos. Un lugar sagrado donde el tiempo humano se disolvía ante la inminencia de la eternidad. Quienes lo rodeaban no sentían el pánico de la muerte, sino el asombro de presenciar una entrega total, un acto de amor puro. El 12 de octubre de 2006, la autopista al cielo llegó a su destino. Con tan solo 15 años, Carlo Acutis partió. El silencio que siguió a su último aliento no fue de vacío, sino de una plenitud sobrecogedora. No fue una batalla perdida contra la enfermedad, sino la victoria definitiva de un alma que regresaba a casa. Su muerte no se sintió como un final, sino como su verdadero nacimiento, el Dies Natalis, que los primeros cristianos celebraban como el comienzo de la vida eterna. Para su madre, el mundo se detuvo. El dolor fue un desgarro físico, una herida que parecía imposible de sanar. El eco de su risa ausente, el vacío en su habitación, el silencio donde antes resonaban sus preguntas profundas, todo se convirtió en un recordatorio constante de la pérdida. En esos primeros momentos, la fe se enfrentó a la prueba más dura, la de encontrar a Dios en la ausencia tangible de un hijo, en el misterio de un porqué que no ofrecía respuestas terrenales. El luto envolvió a la familia Acutis en un manto de incredulidad y dolor. El joven que había sido el centro espiritual de su hogar, la luz que los había guiado de vuelta a la fe, se había extinguido ante sus ojos. La normalidad se había fracturado para siempre, dejando un vacío que ninguna palabra de consuelo podía llenar por completo. El corazón humano, con su lógica finita, luchaba por comprender cómo una vida tan llena de promesas podía ser truncada de una manera tan abrupta y aparentemente cruel. Pero en las profundidades de esa pena, una certeza comenzaba a germinar. La paz de Carlo en sus últimos momentos, su ofrenda voluntaria, su sonrisa inquebrantable, no eran recuerdos de un final, sino semillas de un nuevo comienzo. Su vida no había sido una historia interrumpida, sino una misión perfectamente cumplida. Lentamente, la familia comenzó a sentir que él no se había ido, sino que su presencia se había transformado, volviéndose más universal,
más poderosa, liberada de las ataduras del tiempo y el espacio. Carlo había dejado una advertencia luminosa. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Su partida prematura fue el sello final de su originalidad. No permitió que el sufrimiento ni la muerte lo convirtieran en una copia borrosa de lo que estaba llamado a ser. Vivió y murió como una obra única de Dios. Y su muerte no fue la destrucción de esa obra, sino la revelación de su propósito eterno, un testimonio indeleble para un mundo necesitado de autenticidad. La muerte de Carlo no fue un punto final, sino la siembra de una semilla destinada a florecer de manera inimaginable. La noticia de su vida y su testimonio, impulsada por esa misma tecnología que él había santificado, comenzó a cruzar fronteras. Su historia, contenida en archivos digitales y páginas web, se propagó como un eco de esperanza en un mundo sediento de sentido. El ciberapóstol no había sido silenciado. Su partida terrenal fue simplemente el inicio de su misión más grande y universal. Pronto, un murmullo de devoción comenzó a crecer desde la base, de manera espontánea y genuina. Miles de personas, al conocer su amor por la Eucaristía y su alegría contagiosa, se sintieron atraídas por su ejemplo. Su tumba en Asís se convirtió en un destino de peregrinación, un lugar donde los jóvenes encontraban un amigo en el cielo y los adultos un modelo de fe coherente. Era la respuesta del pueblo de Dios, reconociendo la santidad antes que cualquier decreto oficial. Junto con la devoción, comenzaron a fluir testimonios de conversiones y gracias recibidas por su intercesión. Corazones endurecidos por el escepticismo se ablandaban al contacto con su historia. Personas alejadas de la fe encontraban en su ejemplo un camino de regreso a casa, una invitación a redescubrir la belleza del Evangelio. Carlo demostraba desde el cielo que su misión de evangelizador digital continuaba, ahora con un alcance que superaba cualquier barrera física o temporal, tocando almas a través del misterio de la comunión. Para Antonia, su madre, el duelo se transformó en una misión sagrada. Dejó de ser solo la madre que lloraba a un hijo para convertirse en la principal guardiana y testigo de su legado. Su voz, llena de la autoridad del amor y el dolor, llevó la historia de Carlo a todos los continentes. En cada conferencia, en cada entrevista, no hablaba de una ausencia, sino de una presencia viva y activa, confirmando con su propia fe que su hijo pertenecía ahora al mundo entero. Carlo se convirtió en un faro para su propia generación. Demostró que la santidad no era un ideal anticuado, reservado para épocas pasadas o vidas de clausura. Se podía ser santo vistiendo jeans y zapatillas, amando los videojuegos y navegando por Internet. Su figura rompió el estereotipo del santo distante, presentándose como un amigo cercano. Un compañero de viaje que entendía los desafíos y los anhelos de los jóvenes del siglo XXI, invitándolos a ser los originales para los que fueron creados. Esta fama de santidad, que crecía de manera orgánica y global, no pasó desapercibida para la Iglesia. Escuchando la voz del pueblo y discerniendo los signos de los tiempos, se inició formalmente su proceso de beatificación. No era simplemente un reconocimiento a una vida piadosa, sino la confirmación de que en aquel joven de Milán se manifestaba un mensaje urgente y necesario para la era digital, que la modernidad y la eternidad podían y debían caminar de la mano en la búsqueda de Dios. El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, el mundo fue testigo de un momento histórico. Carlo Acutis fue declarado beato, la imagen de un adolescente con sudadera. Proyectada para millones, se convirtió en un ícono universal. Su beatificación no fue la culminación de su historia, sino su lanzamiento oficial al corazón de la Iglesia. Era la prueba tangible de que el cielo no está lejos y que la autopista que él describió está abierta para todos.
Aquella promesa susurrada a su madre, la de que siempre estaría con ella, se había cumplido de una manera que trascendía toda expectativa humana. Su presencia ya no se limitaba a los confines de un hogar, sino que se había vuelto un patrimonio para la humanidad. Carlos se quedó para siempre, no solo en el recuerdo de su familia, sino como un hermano mayor en la fe para millones, un intercesor poderoso cuya cercanía se siente en la oración y en la inspiración de vivir con propósito. Su legado es, en esencia, un llamado universal a la acción. La vida de Carlo no es una biografía para ser simplemente admirada desde la distancia, sino un espejo que nos interpela directamente. Nos pregunta qué estamos haciendo con nuestros talentos, cómo estamos utilizando nuestras herramientas modernas y si estamos construyendo nuestra propia autopista hacia el cielo. Su testimonio nos desafía a abandonar la mediocridad de ser fotocopias y a abrazar la aventura de ser santos en la vida cotidiana. Carlo Acutis ya no es solo un joven italiano, es una constelación en el firmamento de la fe, una luz que no encandila, sino que guía. Su breve paso por la tierra dejó una estela de eternidad que continúa expandiéndose, recordándonos que cada vida, sin importar cuán corta o común parezca, puede convertirse en una obra maestra si se vive en el amor de Dios. Su historia no concluye, sino que se abre como una invitación perpetua a buscar el rostro de Cristo en lo ordinario. Por ello, Carlo Acutis no fue simplemente un adolescente piadoso, sino un profeta para su tiempo, un mensajero que no necesitó túnicas ni desiertos, sino que habló desde el corazón de la cultura digital. Su vida se erige como un puente entre la fe milenaria y la modernidad vertiginosa, demostrando que Dios no es una reliquia del pasado, sino una presencia viva que se comunica en el lenguaje de cada generación. Él fue la prueba de que el cielo tiene una conexión a Internet. Su legado es una refutación contundente a la idea de que la santidad es inalcanzable o anticuada. Demostró que se puede buscar a Dios vistiendo jeans, amando los videojuegos y dominando la informática. La santidad, nos enseñó, no consiste en huir del mundo, sino en habitarlo con un propósito eterno, transformando cada herramienta y cada instante en una oportunidad para amar. Su vida normalizó lo extraordinario, haciéndolo accesible a todos, aquí y ahora, en la rutina de cada día. Su testimonio resuena como un eco que nos interpela directamente, obligándonos a confrontar una pregunta fundamental. ¿Estamos viviendo como los originales para los que fuimos creados? La historia de Carlo no es un relato para ser archivado, sino un espejo que nos desafía a encontrar nuestra propia autopista al cielo en medio del ruido y las distracciones. Nos invita a examinar si nuestra existencia es una simple repetición o una auténtica obra de arte ofrecida a su creador. Así, su breve paso por la tierra se convierte en un llamado a la acción, una invitación a no conformarse con una fe tibia o una vida sin trascendencia. Nos anima a usar nuestros talentos, por modestos que parezcan, como instrumentos para el bien, para construir puentes de caridad y para sembrar esperanza en el árido suelo del escepticismo. Cada acto de amor, nos recuerda Carlo, es un píxel en el gran mosaico de la eternidad, una huella indeleble de nuestro paso. La promesa que una vez le susurró a su madre se ha cumplido de una manera que trasciende todo entendimiento humano. Carlo Acutis no se ha ido. Se ha quedado para siempre, no como un recuerdo melancólico, sino como un amigo celestial y un intercesor cercano. Su presencia se siente en la oración de miles de jóvenes que ven en él un modelo a seguir, un hermano mayor en la fe que les muestra que es posible aspirar a lo más alto sin dejar de tener los pies en la tierra. Su historia, por tanto, no concluye. Es una puerta que se ha abierto, una luz que se ha encendido para no apagarse jamás. Carlo no solo alcanzó el cielo, nos mostró el camino,
dejando un mapa claro para una nueva generación de santos. Su vida es la confirmación luminosa de que cada existencia, por corta que sea, tiene el potencial de convertirse en un faro, un testimonio eterno de que Dios está cerca, esperando ser encontrado en el corazón del mundo.